Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de este estudio llamado La Mujer Espiritual. Hoy nos toca ver el capítulo número 4, titulado El Camino de la Salvación. Ya hemos visto 3 capítulos anteriores, así que las que quieran ponerse al día pueden encontrarlos en el canal de YouTube de Ministras Competentes de un Nuevo Pacto y también en la página. Y vamos a comenzar orando. Quisiera que pudiéramos tener un tiempo de oración. Sabemos, y ya lo hemos dicho en algunos otros en vivos, que no enseñamos desde nosotras, sino que es el Espíritu el que enseña. Entonces vamos a comenzar orando ahí para que podamos, para que el Señor pueda hablar a nuestra vida, para que el Señor pueda impartirnos la palabra que tiene y que nuestro corazón pueda recibirla, ¿cierto? Tenemos ahí un tremendo capítulo hoy. Así que vamos a comenzar orando. Amén. Amado Padre, te agradecemos, Señor. Gracias por esta palabra que tú tienes, Señor. Tú nos ministras, Señor, ministras nuestro espíritu, Señor. Gracias. Eres maravilloso en estos tiempos de pandemia, de estar en casa. Tú has sido tan fiel. Podemos declarar tu fidelidad, tu amor, tu gozo, Señor, que ha sido puesto en nosotras. Gracias, Señor. Oramos por todos, Señor, aquellos que vayan a escuchar esta palabra en vivo y en diferido, Señor. Que esta palabra traiga un mayor entendimiento de tu plan, de tu propósito, de cómo tú funcionas, de cómo tú operas en nosotros. Gracias, Padre. Eres hermoso. Te adoramos, Señor, desde nuestro espíritu. Te servimos, Señor. Te coronamos, Padre. Gracias, amado Dios. Eres tremendamente bondadoso para con nosotras, Señor. Eres amable. Eres justo, Señor. Eres sabio. Gracias, Padre. Todas nuestras necesidades, todo lo que necesitamos, Señor, pasan a un segundo plano. Sabemos que tú suplirás todo, Señor. Y nos concentramos en tu palabra, en lo que tú quieres impartir hoy. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de tu amado Hijo. Amén y amén. Amén. Aquí voy viendo ya que están conectadas. Vamos a comenzar este hermoso estudio. Quisiera partir hablando un poco de lo que vimos el capítulo pasado, ¿cierto? Que estuvimos hablando de la caída del hombre. Fue un capítulo más o menos negativo, ¿cierto? Porque el hombre cae. Hemos estado viendo que había un diseño original para el hombre y el hombre pecó, el hombre cayó. Y desde ahí dijimos que antes de que el hombre pecara, en el hombre gobernaba el espíritu, ¿cierto? El ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y en el hombre al principio gobernaba el espíritu. Había muchos árboles, también lo vimos, ¿cierto? Pero sobre la faz de la tierra, pero destacaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida alimentaba la vida del espíritu y el árbol del conocimiento alimentaba el alma, elevaba el alma, ¿cierto? La potenciaba. Y el hombre, al comer del fruto del bien y del mal, elevó, potenció la vida de su alma. Desde ahí entonces empezó el ser humano a vivir conforme a su alma. La herencia de transgresión entró en el hombre, ¿cierto? Y se basa principalmente en rebelión e independencia. Rebelión e independencia, esto lo vimos en el capítulo pasado. Hay rebelión dentro de nosotros y también independencia. Rebelión en contra de las cosas que son de Dios y también independencia respecto a Dios. Ese sentimiento de yo no necesito a Dios. Esa es la herencia de transgresión
y estuvo en el ser humano, ¿cierto? El hombre carnal es el que es gobernado por su alma y los sentidos de su cuerpo, ¿cierto? Y la muerte entró al mundo debido a la caída del hombre y la muerte espiritual por medio del pecado. O sea, Dios le dijo a Adán, si tú comes de este árbol, morirás. Y él estaba hablando de una muerte espiritual, ¿cierto? Entonces quiero, ya para pasar al próximo capítulo, hablar de 4 cosas importantes. Una es el pecado, otras son los pecados, otro es el mundo y otro es la ley. Son 4 cosas que quiero mencionar para ya cerrar respecto a lo que vimos en el capítulo pasado. Y es que el pecado significa errar al blanco. Ese es el significado de pecado, errar el blanco. Y el pecado es una naturaleza. Es la naturaleza que está en nosotros por haber comido del fruto del árbol del conocimiento. Por eso Pablo en Romanos 7 habla muchas veces del pecado que mora en mí, el pecado que está en mis miembros, el pecado que está en mí, ¿cierto? Es una naturaleza, ¿sí? La naturaleza errante, naturaleza de errar el blanco. Por otro lado están los pecados, y los pecados son el fruto de esta naturaleza, el fruto de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Muchas veces nosotros concentramos toda nuestra teología y toda nuestra forma de hacer iglesia en cuanto a los pecados, que la gente deje de consumir droga, que dejemos de tomar alcohol, que dejemos de mentir, que dejemos de robar, pero lo único que significan todos estos pecados es que son el fruto de una naturaleza pecaminosa. Amén. Por otro lado está el mundo. El mundo es un sistema construido por Satanás y creado por el hombre que está y que busca la independencia en cuanto a Dios. Ahí me está dando el sol, salió el sol acá en Santiago, está saliendo un poquito el sol, voy a ir pedir ayuda para que no me dé tanto la luz, ¿cierto? Pero en fin, el sistema mundo es un sistema anti-Dios que secuestra, es un sistema que busca entregar todas las comodidades para que tú sigas viviendo sin Dios, para fomentar esta independencia de Dios. Y por otro lado está la ley. La ley es eterna y la ley demuestra el carácter de Dios. ¿Cómo es esto? Yo sé que esto lo van a entender todas las mujeres, sobre todo las mujeres, cuando tú en tu casa tienes una ley, por ejemplo, de decir, en mi casa el piso va a estar radiante. Yo quiero que el piso de mi casa esté radiante, esté brillante, ¿cierto? Tú tienes esa ley. Entonces tú le dices a tu esposo y tú que anden con pantuflas para que no ensucien el piso, ¿cierto? Pero de repente tu hijo chiquitito, ¿cierto? Sale a jugar y vuelve a la casa con los pies embarrados y ensucia todo tu piso y tú ahí caes ahí en un ataque de histeria, entre comillas, ¿cierto? Porque te ensuciaron el piso. Eso es lo que pasa con la ley. Dios tiene una ley, ¿cierto? Dios tiene un carácter, Dios tiene cosas que le agradan y el carácter transgresor en nosotros siempre hace que erremos el blanco. Siempre, nosotros somos ese niño que al final termina saliendo siempre y volviendo siempre con los pies más embarrados, más y más embarrados, más y más embarrados, y continúa enojando, ¿cierto? Transgrediendo la ley que puso, en este caso, la madre, ¿cierto? El padre de la casa. Entonces, en eso consiste la ley. La ley da a conocer el carácter de Dios. Entonces después de la caída, comienza este juego entre estas 4 cosas. Por una parte el carácter de Dios, Dios tiene cosas que le agradan y cosas que le desagradan, y por otro lado la herencia transgresora. Nosotros nos transformamos, como siguiendo el ejemplo, en este niño, ¿cierto? Que transgrede constantemente en la ley de la casa. Entonces,
Vamos a pasar ahora a este cuarto capítulo que tiene que ver con el camino de la salvación. ¿Qué hacemos después de esta embarrada, cierto, que dejó Adán? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? De eso se trata este capítulo, el capítulo número 4. Bien, vamos a ver la primera parte del camino de la salvación tiene que ver con una obra que Cristo hizo y que nosotros jamás podríamos haber hecho y tiene que ver con la cruz. El camino de la cruz, ¿sí? Vamos a ir a Romanos 5:12, rápidamente. Romanos 5:12, que dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 nos dice que el pecado y la muerte entraron en el hombre. El pecado se transformó en una simiente que fue dando fruto cada vez más, ¿cierto? En la traducción de este versículo donde dice que así la muerte pasó a todos los hombres, dice que la muerte se expandió. O sea, murió la muerte y el pecado entraron por Adán hacia todos los hombres. Todos pecaron, ¿sí? No se salvó nadie. Todos pecamos porque desde Adán entró y se expandió la simiente de pecado. Quiero que recuerden ese versículo porque vamos a leer también Hebreos 10 del 3 al 10. Hebreos 10 del 3 al 10. Dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Es esa voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Bien, es un poco largo este versículo, ¿cierto? Este versículo que leímos. Pero, ¿por qué vamos a estar trabajando con estos dos ahora al principio? Porque Hebreos nos está enseñando de que como pecó un hombre, solo la naturaleza humana podría redimir al hombre. Hebreo está diciendo que según la ley, en el antiguo pacto, se hacían sacrificios de toros, de distintos animales para el perdón de los pecados, pero estos sacrificios eran vanos porque todos los días había que volver a hacerlos, porque el sacrificio de animales no era suficiente para redimir a la humanidad. Entonces era necesario, y aquí el autor de Hebreos cita Salmos. Él está diciendo que para redimir a la humanidad tenía que venir un hombre, una persona de la misma naturaleza. Solo la naturaleza humana podía redimir la naturaleza humana. Por eso Cristo se tuvo que hacer hombre. El verbo, ¿cierto? Dios se encarnó, ¿sí? Por eso vino Jesús. Amén. Entonces, Romanos, ¿cierto?, nos enseña que cuando Adán pecó, incluyó a toda la humanidad en su pecado, ¿sí? Y de la misma manera, Jesús en su sacrificio incluyó a toda la humanidad en ese sacrificio. Eso es lo que es la primera parte de este capítulo. La cruz, ¿cierto?, es una muestra de amor y el saldo pagar el saldo que no podíamos pagar nosotros. Jesús nos incluyó para redimirnos. Nosotros no podíamos redimirnos a nosotros mismos, por eso fue necesario que Dios se hiciera hombre. Solo la naturaleza humana podría redimir a la misma naturaleza humana, ¿se entiende? Entonces,
El sacrificio de Cristo fue todo inclusivo. Él fue el primogénito. Él fue el primogénito, el primero entre muchos. Hay hartos versículos, ¿cierto?, que hablan de aquello. Colosenses 1, en el versículo 15, Colosenses 1, en el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y más adelante en Colosenses 1, 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él fue primogénito, Él hizo una obra que nosotros no podíamos saldar, no podíamos hacer. Jesús cumplió la ley y saldó esta cuenta que el hombre no podía pagar. Solo Él podría haber cumplido la ley, ¿cierto? Entonces, la cruz, ¿qué ocurrió en la cruz? En la cruz hubo un juicio. En la cruz fue emitido un juicio que era el juicio que debía venir sobre el hombre. Entonces, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Dios se encarnó, cumplió la ley, y cuando Él está en la cruz se emite el juicio. En Jesús fue emitido un juicio, ¿sí? Y Él pagó este juicio que vino sobre Jesús fue emitido en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Fue un juicio completo, ¿sí? El juicio en su cuerpo podemos leerlo, ¿cierto?, en Mateos 26, 67 al 68. Es un ejemplo de muchos, ¿cierto?, que dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Cierto? Cuando vemos las películas, ¿cierto?, para la Semana Santa, vemos, ¿cierto?, tantas cosas que le hicieron a Jesús, que lo golpearon, lo crucificaron. Eso es vivir el juicio de Dios en su cuerpo mismo. Él fue maltratado. Hay algunos salmos que dicen: me clavaron estacas, me azotaron, ¿cierto? Me dieron a beber vinagre. Mi lengua se pegó a mi paladar, dice por ahí en la palabra. Todo eso tiene que ver con el juicio de la cruz que vino sobre Jesús en su cuerpo. También el juicio vino en su alma, ¿sí? En su alma podemos verlo, Juan 19, 23. En Juan 19, 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Jesús fue crucificado desnudo, ¿cierto? En las películas lo muestran ahí medianamente tapado, ¿cierto? Pero Jesús fue crucificado desnudo, y eso fue un juicio en su alma, ¿sí? Quiero leer otro versículo que dice, Hebreos 12:2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos que Jesús también sufrió en su alma, vivió en su alma el juicio de Dios, ¿sí? Y también el juicio y la ira de Dios también vino y fue puesta en su espíritu. El juicio también fue derramado en su espíritu. Dice Mateo 27, 46, dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí es cuando, y ese es un vivir en su espíritu, ¿cierto? Jesús vivió, ¿cierto?, la ira de Dios, y este sacrificio fue completo. Él fue completamente sacrificado, ¿cierto? Entonces, el juicio de la cruz, todo esto que pasó en la cruz, ¿cierto?, vino a pagar una deuda. Esta deuda transgresora, ¿cierto?, que teníamos nosotros,
¿sí? Sobre Jesús fue derramado el juicio. ¿Qué significa esto? Que en Él fue juzgado mi pasado. En Él, por eso cuando tú miras hacia atrás y ves tus errores, ves cosas que hiciste, tú tienes que ver a Cristo, porque en Él fue emitido el juicio. ¿Se entiende? Él pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Cuando yo miro hacia atrás, solo puedo ver a Cristo, porque Él saldó la deuda. Fue un juicio completo. La ira de Dios no puede ser depositada sobre mí, porque ya fue depositada sobre alguien, sobre Cristo Jesús. ¿Sí? En Él fue derramado juicio. ¿Sí? Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que pasó en la cruz, se eliminó la condenación. Cada vez que venga algo a condenarte, cada vez que venga tu pasado a hablarte, tú tienes que ver a Cristo en tu pasado. Tienes que verlo a Él, porque Él cargó con esa transgresión, Él cargó con esa deuda y dice: ya está todo pagado. No tienes que ponerte, no hay por qué hacerse líos, ¿cierto? Está todo pagado. Tranquilo. Yo miro hacia atrás y lo que veo es a Cristo, porque Él pagó, sobre Él fue depositado, Él respondió por mí, ¿sí? Y por lo mismo, la pregunta es cómo estamos nosotros hoy día posicionados, ¿cierto? Y en Romanos 6:7 habla de nuestra posición respecto al pecado. Dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esa es nuestra posición. Hemos sido justificados del pecado. El que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Esa es nuestra posición en frente al pecado. Hemos muerto y estamos justificados. Así fue con nuestros pecados, ¿cierto? Todo lo que hicimos antes de conocer al Señor fue justificado. Amén. Y vamos a pasar a un tema que a mí me impacta mucho, me emociona demasiado, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, la regeneración del espíritu. Nuestro espíritu fue regenerado cuando nosotros recibimos al Señor. Nuestro espíritu fue regenerado. ¿Sí? Entonces, antes de que el hombre sea regenerado, su espíritu está muerto, está amortecido. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario, ¿se acuerdan que el que come de este fruto morirá? El espíritu, ¿cierto?, de todos aquellos que no conocen al Señor está muerto, está amortecido. Por eso es necesario que haya un milagro, ¿sí? Que la vida de Dios lo resucite, lo despierte, ¿sí? Solo Dios podría hacer eso. Esto es un milagro. Esto significa que el nuevo nacimiento es plenamente un milagro. No hay jactancia, no hay de qué gloriarnos, simplemente fue un milagro, ¿sí? Nuestro espíritu estaba muerto y la vida de Dios vino y lo despertó, lo revivió, lo resucitó, ¿sí? Entonces, llegamos al nuevo nacimiento y vamos a leer un versículo que es clave respecto al nuevo nacimiento y es Juan 3, del 1 al 15. Si escuchan por ahí un bebé, es mi hija que está ahí detrás de cámara. Vamos a leer Juan 3, del 1 al 15. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús y Nicodemo conversando sobre el nuevo nacimiento. Un hombre terrenal con Dios mismo encarnado, conversando respecto a nacer de nuevo. Obviamente, Nicodemo no entendía nada, ¿cierto? Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? ¿Debo nacer desde ahí? ¿Qué es lo que pasó aquí? Jesús le estaba hablando de nacer de nuevo en cuanto al espíritu, ¿sí? Jesús le estaba hablando de algo espiritual y obviamente Nicodemo era un hombre terrenal. Por eso no lo entendía, ¿sí? Pero Jesús le estaba hablando de espíritu. Por eso el nuevo nacimiento es un asunto netamente del espíritu, ¿sí? No es el cuerpo el que es regenerado, tampoco es el alma la que es regenerada. El nuevo nacimiento ocurre en el espíritu. Una definición respecto al nuevo nacimiento que pudiésemos tener es que el nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios en el espíritu del hombre. Es un asunto exclusivo del espíritu. Eso es el nuevo nacimiento. La vida zoe de Dios siendo impartida en el espíritu del hombre, ¿sí? O sea, ¿dónde yo recibo la vida de Dios? En mi espíritu, ¿sí? Yo no la puedo recibir en mi alma. El alma puede intentar entenderla, puede intentar estudiarla, pero la vida zoe de Dios es recibida en nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, al ser esto un asunto netamente del espíritu, deja fuera completamente al alma, ¿sí? El alma siempre busca jactancia, el alma siempre busca jactarse de algo, ¿sí? Pero el nuevo nacimiento, como es un asunto netamente del espíritu, deja fuera la jactancia del alma. Quisiera leer algunos versículos que hablan respecto a que el alma no tiene jactancia. Conocemos bastante, somos salvos por gracia, de manera que no podemos gloriarnos, ¿cierto? No hay forma de gloriarse respecto a esto. Es un asunto netamente del espíritu, ¿cierto? Ahora, la pregunta yo creo que de muchos es ¿cómo podemos, como dice Nicodemo, cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Sí? ¿Cuándo nacemos de nuevo? Esa es la pregunta. El nuevo nacimiento ocurre cuando nosotros nos unimos por la fe en espíritu, alma y cuerpo al Señor Jesucristo, creyendo que hay una completa identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando esto se hace una experiencia, ¿sí? Cuando entendemos y experimentamos la completa identificación con Cristo en la cruz, la completa identificación con Él. Esto es algo del espíritu, ¿cierto? Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Solo en el espíritu podemos entenderlo, nuestra completa identificación con Cristo en la cruz. Que tú veas, ¿cierto? La película, ¿cierto? Que muestran en Semana Santa y tú digas, wow, yo estuve ahí y eso fue por mí, fue para mí,
¿sí? Ahí están todos mis pecados siendo saldados y también estoy yo muriendo hoy día, ¿cierto? Padeciendo igual que Cristo en la cruz. Eso es el nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos ser regenerados en el Espíritu? Identificándonos plenamente con la obra consumada de la cruz, con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿sí? Por eso dice Juan 3:16, ¿cierto? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿sí? Envió a su Hijo a morir, ¿bien? Esa es la locura de la cruz, la locura de la cruz, que alguien envía a su Hijo a morir, ¿sí? Quiero leer también Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios 6:17, que dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo. Un espíritu somos con Él. Esto es tremendo porque nuestro espíritu recibe la vida zoé de Dios y empieza una nueva vida a vivir en nosotros, que es la vida de Dios. Hay un intercambio de vida dentro de nosotros. ¿Sí? Ese espíritu que estaba muerto ahora se unió, como dice Corintios, se unió al Señor y ahora es uno con Él. Yo soy una con Cristo, tú eres una con Cristo, ¿sí? Hay una unión, una común unión ahora con el Señor, ¿sí? Y el espíritu fue regenerado. Estamos muertos juntamente con Cristo, fuimos castigados juntamente con Cristo, fuimos juzgados juntamente con Cristo. Esta es la plena identificación con Cristo en la cruz. Yo fui castigada con Él, yo fui crucificada con Él, yo fui juzgada con Él, ¿sí? Entonces todas las deudas que yo tenía fueron saldadas en la cruz porque yo también estuve ahí. Yo también fui juzgada con Él. Él me incluyó en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Sí? Sí, y me llama mucho la atención, aquí está Romanos 6, dice, Romanos 6 del 5 al 11, es un poco largo pero lo vamos a leer. Romanos 6 del 5 al 11, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo está enseñando un misterio tremendo que es lo que ocurrió en la cruz, ¿cierto? Fuimos expresados completamente en Él, ¿cierto? En la cruz estuvimos nosotros y por lo mismo el pecado ya murió, ¿cierto? Y estamos vivos para Cristo Jesús, porque fuimos también considerados en su resurrección. ¿Dónde estamos operando hoy día? ¿Dónde operas tú? ¿Dónde opero yo? Operamos en el Cristo resucitado, en ese Cristo glorioso. Esa es la vida que se te impartió, la vida del Cristo resucitado, ¿sí? Es tremendo. No podemos desvalorizar lo que ocurrió en la cruz. La cruz me representa, te representa a ti, me representa a mí. Estábamos ahí. Fuimos juzgados con Él, fuimos castigados juntamente con Él y también hemos resucitado con Él, ¿sí? Esa es la vida nueva. Nuestro viejo hombre, como dice Romanos 6, que leíamos recién, fue crucificado con Cristo. Entendiendo esto, dice Pablo, que el viejo hombre, ahí ese es el hombre genérico, traspásalo a la vieja mujer. La vieja mujer fue crucificada juntamente con Cristo, ¿sí? Esa es nuestra identificación. Y estamos vivas para el Señor, fuimos resucitadas con Él,
Tremendo, 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 tremendo. El espíritu regenerado en nosotros comienza a operar como en el principio, ¿cierto? Somos llevados al origen, somos llevadas a este origen como estábamos antes de la caída, ¿sí? Empieza a revivir, ¿cierto? Este órgano que teníamos, ¿cierto? El Espíritu Santo es la vida de nuestro espíritu regenerado. Y el espíritu es el órgano que da y que traspasa esa vida todopoderosa, increada de Dios, ¿cierto?, a todo nuestro ser. Y empieza a haber una transformación. Esto es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Es tremendo, es un milagro, es algo espiritual, es algo incluso inexplicable. Faltan las palabras. Conversábamos con mi esposo, faltan las palabras para explicar los tremendos misterios que Dios tiene, ¿sí? Entonces, en el nuevo nacimiento ocurrió un milagro, y es que la vida increada de Dios se depositó en tu espíritu, y por eso empezó a renacer este órgano que tiene comunión, que tiene conciencia, que tiene intuición. Por eso ahora puedes adorar. Quiero que veamos 4 cosas que el espíritu regenerado puede hacer y que solo el espíritu regenerado puede hacer. Número 1, servir al espíritu, ¿sí? Solamente el Señor, ¿cierto? Solamente la vida increada de Dios en nosotros nos capacita para poder servirle. Esto es súper fuerte y vamos a verlo más adelante, cómo nuestra alma también a veces quiere servir al Señor y no se puede. Solo el Espíritu puede servir al Señor, ¿sí? En Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En el espíritu, ¿sí? Servir a Dios solo se puede hacer con un espíritu regenerado, ¿sí? Número 2, conocer al espíritu. Conocer al espíritu. Esto en Primera de Corintios, ¿sí? 2, Primera de Corintios 2, del 9 al 12 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Conocer a Dios solamente es algo que puede hacer el espíritu regenerado. Solo los que operan en el espíritu regenerado pueden entender, pueden conocer a Dios. ¿Sí? Número 3, adorar a Dios. Sí, este es un versículo que ya lo hemos leído en otros momentos, Juan 4, 23 y 24, donde Jesús dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí? La adoración, cuando queremos adorar a Dios, solo se puede efectuar en el espíritu regenerado. ¿Sí? Número 4, recibir revelación. ¿Sí? Lo leíamos recién en Primera de Corintios, ¿cierto? 2:10, que decía: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Sí? La revelación viene por el Espíritu. Solo en el Espíritu regenerado podemos tratar temas de revelación. Se nos puede revelar los diseños, los misterios de Cristo solo a través del Espíritu. Sí, qué importante es que entendamos esto. Tal vez muchos debiésemos preguntarnos si es que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Es un tema.
Hace un tiempo nos ha pasado a nosotros con mi esposo que vamos a predicar a algunos lugares y se nos acerca gente de mucha edad y que llevan años en la iglesia y nos dicen, yo me estoy dando cuenta de que ni siquiera he nacido de nuevo, ¿sí? Son cosas, ¿cierto? Necesitamos operar en el espíritu regenerado. El nuevo nacimiento es tremendamente importante. Una de las razones por las que yo comencé a hacer este estudio es porque me di cuenta de que muchas veces estamos tratando temas del alma, de la cruz, de morir, a personas que tal vez todavía no han experimentado el nuevo nacimiento. Qué importante es operar en el espíritu regenerado. Qué importante es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Solo en el espíritu regenerado podemos servir, conocer, adorar y se nos puede revelar Dios mismo, ¿sí? Solo en el espíritu regenerado, ¿cierto? Entonces, hablábamos de este espíritu regenerado. Nuestra diferencia con Adán es que la vida de Dios era externa para él. Para nosotros la vida increada de Dios está dentro de nosotros. Tenemos una comunión vital, una comunión en vida con Dios. Fuimos engendrados por Él. Esta es la diferencia que tenía Adán, porque Adán tenía la vida afuera, en un árbol, ¿cierto? Y él tenía que comer para que esa vida pudiese entrar en él. Y todos sabemos que él no comió, ¿cierto? Pero él tenía la vida de Dios afuera. Mientras que nosotros hoy día tenemos el privilegio de tener la vida increada de Dios dentro de nosotras, ¿sí? Esa es la diferencia con Adán. La vida increada de Dios está dentro de nosotros y la comunión que tenemos con Él es una comunión vital, ¿sí? Una comunión en vida. La palabra comunión significa común, unión, o sea que algo nos une en común. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos une en común con el Señor? Que Él nos engendró, nos hizo hijos, tenemos su vida. Quiero leer Juan 1 del 12 al 13. Juan 1 del 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sino de Dios. Engendrados de Dios. Él nos engendró, depositó su genética. Por eso hay comunión con Él. Por eso podemos decir que tenemos comunión con el Señor, porque hay algo en común entre Él y yo, y es que su vida está dentro, ¿sí? Tenemos su genética. Bien. La obra consumada de la cruz no solo nos redime para el propósito, también nos imparte vida increada y poderosa para disfrutar de sus riquezas. O sea, ¿qué es lo que pasó en la cruz? Primero, Dios nos redimió, nos trajo de vuelta al principio, ¿cierto? Saldó nuestros pecados, nos justificó, nos redimió, pero también nos engendró vida. Ese es el nuevo nacimiento. No podemos quedarnos con una o con la otra, ¿cierto? Muchas veces nos quedamos solamente con una sola versión, de que Él perdonó nuestros pecados, entonces está todo bien, nos redimió, Él nos justificó y hasta ahí quedamos. Pero también Dios nos depositó su vida, nos hizo nacer de nuevo y nos capacitó. Esta vida que recibimos nos habilita, nos capacita para vivir el diseño de Dios, para vivir la voluntad de Dios, para ejercer la voluntad, para ejercer el plan de Dios. Esta vida increada, todopoderosa que fue depositada dentro de nosotros, nos habilita para caminar en Cristo, para vencer, para disfrutar las inescrutables riquezas que dice Pablo, las inescrutables riquezas de Cristo, todo lo que Dios es para nosotros, ¿sí? Eso es lo que pasó en la obra consumada de la cruz, ¿sí? Esto que estamos hablando es el punto de partida de todo creyente, el punto de inicio. Aquí es donde debiese partir todo creyente, entendiendo y sabiendo esto, ¿sí?
que Cristo murió por mí y que también me incluyó en su muerte, que yo fui muerto con Él, crucificado con Él, fui enjuiciada con Él, pero también resucité con Él porque me depositó su vida y revivió mi espíritu y puedo tener comunión con Él. No una comunión de buena onda, sino una comunión en vida, una comunión vital, una unión en vida porque tengo su genética. Ya no estoy hablando con un Dios ajeno, lejano, que no se parece en nada a mí. Todo lo contrario, estoy hablando con mi Padre. Tengo la misma vida que Él, ¿se entiende? Es tremendo. Más adelante, en los próximos capítulos, vamos a ir viendo cómo los creyentes vivimos en esto, ¿sí? Cómo caminamos en esto, qué pasa con la carne, qué pasa con el alma, todo el proceso que tiene que vivir, porque todo esto lo estamos viviendo recién en nuestro espíritu. Todavía no hemos llegado a ver qué es lo que pasa con el alma, qué es lo que pasa con el cuerpo, ¿cierto? Hay dos tipos de creyentes y este capítulo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que estamos trabajando con el libro El hombre espiritual de Watchman Nee? Este capítulo termina hablando de que hay dos tipos de creyentes, creyentes espirituales y creyentes carnales, ¿sí? El creyente espiritual es aquel en cuyo espíritu mora el Espíritu Santo y su ser es gobernado por él, ¿sí? Mientras que el creyente carnal es aquel que habiendo nacido de nuevo, ¿sí? Habiendo nacido de nuevo y habiendo recibido la vida de Dios, no puede vencer la carne y por el contrario, ésta lo vence a él, aquel que obedece a su alma y a su cuerpo, ¿sí? O sea, el nuevo nacimiento es algo que todos tenemos que experimentar. Y desde el nuevo nacimiento hay dos tipos de creyentes. Uno es el creyente espiritual, que su espíritu lo gobierna, entonces Dios mismo lo gobierna. Y el otro es el terrenal o el carnal, ¿cierto? Donde su alma sigue gobernándolo. Aquí vamos a entrar en los próximos capítulos en algo que viene muy bueno, que tiene que ver con esta lucha de vidas, porque ahora nuestra alma estaba sublevada, ¿cierto? Gobernándolo todo, pero ahora nuestro espíritu, ¿sí? Fue potenciado con la vida Zoé de Dios y dentro de nosotros empieza una batalla de vidas, ¿sí? Una batalla entre estas dos vidas a ver quién gobierna a quién. Qué tremendo todo esto, qué tremendo esto del nuevo nacimiento. Aquí esta es la base para todo creyente partimos desde acá, ¿sí? El nuevo nacimiento, operar en el espíritu regenerado, es algo que no va netamente de nosotros, sino que depende de la obra del Espíritu Santo. ¿En qué consiste caminar y ejercer en el Espíritu regenerado? En dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Esto es algo tremendo. Nosotros estamos acostumbrados a quitar al Espíritu Santo de todo lo que hacemos. El alma es especialista en dejar fuera al Espíritu Santo, dejar fuera al Espíritu Santo en la obra que él mismo está empezando, ¿sí? Pero Filipenses nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, ¿sí? Pero es Él, es Cristo mismo perfeccionando su obra y el alma se ensaña y siempre quiere llevarse ella la jactancia. Eso es lo peor porque podemos estar en la iglesia, podemos estar en los cultos, ¿sí? Podemos haber nacido de nuevo, pero nuestra alma está tratando de hacer la obra en la que no está capacitada, ¿sí? Esto es un asunto netamente del espíritu. Yo espero que esta palabra les bendiga. Quiero ir leyendo ya las conclusiones. Dios ya preparó un camino de salvación. Él preparó un camino de salvación para que todo pecador sea regenerado y pueda vencer a la vieja creación, las costumbres de la vieja creación, ¿sí? Entonces, leyendo ciertas conclusiones, Jesús era 100% hombre y 100% Dios.
Dios se hizo hombre porque solo alguien en condición humana podía redimir a la humanidad, ¿sí? Me recuerdo, no lo tengo aquí en el bosquejo, pero ese versículo donde dice el misterio de la piedad. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre, ¿sí? Número 2, la cruz de Cristo, ¿cierto? Su muerte, su sepultura y resurrección son toda inclusiva. Nosotros morimos, fuimos sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Esta identificación tiene que ocurrir en nosotros, que Dios nos lleve a una plena identificación con Él, con lo que ocurrió en la cruz. Yo estuve en esa cruz, ahí están mis pecados, ahí están mis transgresiones, ahí están todas mis faltas, está todo ahí, ¿sí? Todo el viejo hombre, como dice Romanos, entendiendo esto, el viejo hombre, la vieja mujer fue crucificada allí. Eso significa que tú antes, por ejemplo, tenías mal carácter, pero ese mal carácter fue crucificado ahí. Tú antes tenías la costumbre de fumar, no podías dejar de fumar, eras dependiente del cigarro, pero en la cruz fue dejado el cigarro, en la cruz fue, ahí está, ahí fue sepultado allí, ¿sí? Fuimos crucificados, fuimos muertos, sepultados y resucitados juntamente con Cristo, ¿sí? El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios en el espíritu del hombre. En eso consiste el nuevo nacimiento. Los que ministramos la palabra, tenemos que preocuparnos que cada vez, ¿sí? Sea el espíritu, la vida de Dios siendo impartida en la gente. No mi intelecto, no mi sabiduría, no mis capacidades, sino la vida de Dios siendo impartida en el espíritu de la gente. Nosotros ministramos espíritu. Me gusta Efesios, que dice que el nuevo pacto es el ministerio del espíritu. Ministramos espíritu, son asuntos espirituales, ¿sí? Dice, los que han nacido de nuevo operan con un espíritu regenerado en una comunión vital con Dios, la vida increada de Dios en nosotros. De eso se trata, la vida increada de Dios operando en nosotros, abriéndose paso, conquistando cada vez más, cambiando y transformando todo lo que somos. Hay gente a la que le cambia hasta el semblante cuando reciben al Señor. Eso es el nuevo nacimiento, es la vida de Dios operando, entrando en el hombre, operando ahí. Tremendo, ¿sí? Y terminábamos entendiendo que hay dos tipos de creyentes, ¿cierto? El creyente espiritual y el creyente carnal. El espiritual es aquel que se deja gobernar por esta vida del espíritu, este nuevo nacimiento, ¿sí? El carnal es aquel que, habiendo nacido de nuevo, ¿sí? Sigue siendo gobernado por su alma.